relevando helechos. ¿Cuántos de nosotros amamos los helechos tener en casa, ¿no? Sí, sí. Especialmente en este clima y en nuestra provincia, que gracias a Dios crece todo. Quiero saber si hay grupos de helecho, como hay así de orquídeas, como hay grupos de otras flores. Yo creo que sí, Sí, vamos a preguntar. pero vamos a Dale. que sabe. Dale. Nosotros tocamos de oído. Es investigador del INTA. Saludamos a Ricardo Hausecker. Ricardo, somos Silvia, Marcelo y Laureano. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Por Muy aquí bien. muy bien. Muy Muy bien, bien. muy bien, muy bien. Más o menos, ¿cuántas familias trabajan de la floricultura en Misiones? Sí, los datos oficiales que tenemos son del censo del año 2014, que ahí eran más de 120 familias, eran 125 familias que trabajaban en la floricultura, pero eso es un poco variable, en la actualidad tal vez sean algunas más, porque es una actividad que va creciendo. Uh-huh. ¿Qué características tiene la provincia justamente en cuanto a su clima para el desarrollo de la floricultura? Sí, nosotros en nuestro clima tenemos un clima subtropical y esto presenta ventajas para el desarrollo de determinados cultivos. Uh-huh. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, hay plantas que sabemos bien que se helan o que no son tolerantes al frío, y acá dentro de todo hay plantas que se producen, podemos producirlas con menor infraestructura, digamos. Sí, entonces tenemos una ventaja en eso. Por ejemplo, producir flores tropicales o determinados follajes que aquí a veces se pueden producir bajo el monte y por ahí en otras provincias, o por ejemplo en Buenos Aires, en las grandes zonas productoras, lo tienen que hacer con calefacción y aquí no es necesario. Claro. ¿Cuál es nuestro fuerte? A ver, ¿cuáles son, si puedo enumerar por ahí un ranking de las plantas que más producimos acá? Sí, entre las plantas, Misiones, digamos, se especializa en lo que son orquídeas. Justamente según este censo, el 46% de la producción anual correspondería a orquídeas. Pero después también hay un grupo de productores que realizan los plantines florales, es decir, esas plantas que uno planta en el jardín, son plantines de estación, digamos, que tenemos de primavera a verano, de otoño a invierno, ¿sí? Y después otras plantas, las plantas del interior, por ejemplo, que también se producen acá, que son muy buenas para producirla en nuestro clima, que son aquellas plantas que van dentro de la casa, plantas que por ahí no resisten tanto al sol, pero justamente que andan bien en la sombra, digamos, que la podemos tener dentro de nuestra casa. Uh-huh. En su caso, Ricardo, usted es de Montecarlo, ¿no? Sí, de Montecarlo. Ajá, ahí orquídeas, pero por todos lados. Todos los colores. Sí, aquí hay muchos viveros de orquídeas. Uh-huh. Más o menos, hay una, no sé, un registro de especies, de cuántas tenemos. Y a nivel país, de lo que son orquídeas nativas, a nivel país, hablamos de que hay alrededor de 300. Y más de la mitad de ellas son de Misiones, digamos. Algunos hablan de 147, otro dato que estuve leyendo, 180, pero alrededor de ese número tenemos de orquídeas nativas aquí de la provincia. Es decir, que crecen en nuestros montes naturalmente. Bien, bien. Bueno, me quedé intrigada con la pregunta de Laureano con respecto a los helechos. Ajá. ¿Se está trabajando? ¿Se produce? ¿Es incipiente? ¿Cómo están trabajando? Yo recuerdo los de mi tía, Si hay, en casa. si hay grupos de lechólogos. Yo había leído que el INTA, y no sé si Ricardo estaba en el equipo, que estaban relevando los helechos en varias provincias, no solo en Misiones. Ah, Ajá. Sí, digamos, en los helechos tenemos dos grandes grupos, digamos, aquellos helechos que podemos cultivarlas en maceta, sin tener la planta entera, digamos, y después están los otros helechos que los llamamos como follaje de corte, es decir, que cuando uno va a la florería y compra un ramo, puede ir acompañado de, digamos, va una flor, por ejemplo, una rosa, o un clavel, o un lisianthus, no sé, diferentes flores, y van acompañadas de follaje, ¿sí? Lo que es verde. Entonces ahí, en eso hay determinados helechos que andan bien para estos arreglos florales. La única condición, digamos, que tiene que tener es que tenga buena post cosecha. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno corta ese helecho, no se marchite enseguida, sino que dure varios días esa hoja cortada. Sí. Falta mucha inversión, me refiero, porque estoy pensando cuando dice que las familias que viven de esta actividad son viveros. Me imagino que, bueno, hace falta mucha inversión, ¿hay apoyo para que puedan crecer esta familia? Y sobre todo, ¿hay mercado? Sí, hay mercado a donde vender. Sí, digamos, en cuanto a la infraestructura, es variable. Podemos producir, por ejemplo, lo que le mencionaba al principio,
algunas flores tropicales como un grupo de plantas que se llaman heliconias, podemos producir determinados follajes que los podemos hacer directamente bajo dosel arbóreo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el otro día justo estábamos en una reunión y se hablaba, por ejemplo, en una plantación de eucalipto, plantar helechos como follaje de corte. Es decir, entonces en ese caso no hace falta mucha inversión. Y en otros casos sí, por ejemplo, para el cultivo de orquídeas, ya es necesario construir un invernadero, que puede ser de diferentes materiales, de madera, de metal, pero ya hace falta más infraestructura, digamos. Ajá. En cuanto a lo que es mercado, sí hay un buen mercado, y ese mercado justamente es ese mercado, digamos, está creciendo, y gran parte de lo que se consume en la provincia incluso lo traemos de otras provincias. Claro. Por ejemplo, en plantines florales se traen de afuera algunos. ¿Por qué, por ejemplo, no podemos tener rosas, claveles, crisantemos, esas flores que a todos nos gusta tener en casa, ¿no? ¿Es por una cuestión de productores no dedicados o una cuestión de clima y tierra? Sí, por ejemplo, la rosa no se desarrolla tan bien, digamos, en lo que es flores cortas se habla de un largo de vara que hay que tener, ¿sí? Y acá es como que no se desarrolla bien, ¿sí? Por las temperaturas, son muy altas las temperaturas, entonces no se desarrolla tan bien lo que son las rosas. Los crisantemos, por ejemplo, acá cerca de Monte Carlo, en Colonia Luján, hay un productor que realiza los crisantemos, y la verdad que le va muy bien y abastece a gran parte de la provincia con sus crisantemos. Pero sí los tiene que hacer bajo invernadero en este caso. ¿Son los japoneses que son siempre sí. nuestra fuente de consulta? Sí, tal cual. Ellos hacen, por ejemplo, crisantemos, hacen gerbera, que es otra flor de corte, hacen gipsófila, que es una flor acompañante que se le llama, que son flores muy pequeñitas, blancas, que quedan muy lindos también en los ramos, en los arreglos. Claro. Uno de los temas en este congreso que se viene son las flores comestibles, producción de flores comestibles, una nueva alternativa. ¿Es posible aquí en nuestra provincia o no acompañaría el clima? Sí, es posible realizar flores comestibles, digamos, en diferentes climas. Justamente ahí las flores son, digamos, hay diferentes especies. Obviamente hay que leer, por ejemplo, antes de producir y ver cuáles son comestibles, porque obviamente no todas las flores se pueden comer, algunas tienen principios tóxicos, hay que tener cuidado, pero hay sí flores que se pueden producir y que entran como flores comestibles. Y justamente un tema muy interesante de una ingeniera de Córdoba que va a disertar en este congreso justamente sobre las flores comestibles. Sí. Yo me voy por ejemplo, a una florería para una fecha especial. Casi no te ofrecen algunas flores de acá. Esta llegó de tal lado, esta rosa de tal lado. ¿Cómo se hace para imponer quizás las flores de acá que se lleven a la casa, que sean, pues son llamativas? Ajá. Sí, por ahí es cuestión de costumbre. Por ejemplo, el INTA, en el Instituto de Floricultura en Castelar, desarrolló variedades a partir de material nativo, que eso también es uno de los temas del Congreso, que va a venir un disertante de Buenos Aires, y justamente decía que hay flores que, al ser nativas, si bien son muy lindas, algunas personas como las consideran como muy comunes. Hay como que la gente está más habituada a consumir, digamos, lo exótico o lo que viene de afuera, digamos. Eso es como algo cultural. Pero en los últimos tiempos sí hay cada vez más demanda de lo que es material nativo. Hay como una mayor valoración de lo que producimos acá o de lo que naturalmente crece acá. Bien, cuando hablamos de floricultura uno piensa automáticamente en la flor, pero hay mercado también para árboles ornamentales, para arbustos y hasta para cactus. ¿Ahí cómo estamos en Misiones? Y hay, por ejemplo, en Oberá hay un vivero muy grande que produce cactus, Roca Cactus se llama, y después hay muchos de los viveros acá en nuestra zona, por ejemplo, que producen un mix de plantas, ¿sí? La mayoría, son pocos los que se hacen flores de corte, la mayoría hacen plantas en maceta. Y por lo general tienen un mix de especies, entre eso tienen orquídeas, tienen un sector con helecho, un sector con crasas, con cactus, y la verdad que se adaptan muy bien, digamos, en nuestro clima. Con las precipitaciones que tenemos, sí tendríamos que tener un
un invernadero porque por ahí no le gusta tanta agua, y si por ahí le llueve mucho, se arruinan, por así decir, si no crecen también. Entonces tendríamos que tener un invernadero. Pero sí funcionan muy bien los cactus y las trazas. Bien. Bueno, Ricardo, la Bien. seguiremos en Sí. septiembre, que vamos a tener un montón de tiempo para seguir hablando, para todos los interesados en todo lo que estuvimos charlando, porque lo van a ampliar y van a traer las novedades. En septiembre nos encontramos entonces en el Congreso Argentino de Horticultura. Sí. La verdad que nosotros estamos muy contentos como provincia, digamos, de recibir por primera vez este evento, y también una página, congresohorticultura.com.ar, donde uno puede entrar, ver información, va a haber, como dijeron al principio, muchos disertantes en diferentes temáticas, y está la opción de inscribirse, digamos, hasta el día del Congreso mismo. Perfecto. Ricardo, gracias por habernos atendido. Un saludo a la gente de Montecarlo. Muchas gracias. Hasta Saludos. pronto, adiós. Es investigador del INTA, Ricardo Hausecker, contándonos entonces de la cuestión de la floricultura en Misiones. Yo no pensé que había tantos productores. Lideran las orquídeas. Sí, somos de los que tenemos casi 150 de las más de 300 especies que hay en todo el país. Así que imagínate si tenemos en eso un valor agregado. Y hablando de Roca Cactus, ahí estuvo primera edición, charlando con los propietarios de este gran vivero, sobre todo porque lo están ofreciendo como